acuerdo que damos un poco de explicación, vamos a hacer un dibujo un poquito. Primero vamos a hacer la planta, ¿no? Y vamos a poner un esquema general. Esta es la planta. Estamos tratando el flujo de agua. También hay que tomar en cuenta de que ese flujo de agua, haciendo un perfil del río, es la rotación que es esta ventana, que es esta de acá. ¿No? Por su perfil. Pero el flujo de agua tiene otro desarrollo, ¿no? Porque va a depender de las pendientes. Si la pendiente es menor que la pendiente crítica o la pendiente es mayor que la pendiente crítica, entonces vamos a tener diferentes niveles de flujo y de tiraje. Eso hace de que esta captación que estamos proyectando acá no tenga la seguridad de que pueda tomar el agua, ¿no? Pero hemos dicho de que hidráulicamente hablando hay que colocar un obstáculo, ¿no? Pues ese obstáculo va a ser este de acá, que es el barraje. Y justamente lo voy a dibujar acá primero con puertas y luego vamos a dibujar barraje. Todo lo que está hacia alrededor son los muros de protección, ¿no? Un poquito felizmente hemos visto ya un poco esto en la parte de obras hidráulicas para poder plantear la forma como vamos a diseñar. Entonces, con ese nuevo nivel, nosotros vamos a elevar y hasta vamos a tener de repente un salto hidráulico, ¿no? Y ese nivel de agua puede ser que también tenga mucho más posibilidades de remontar sobre la cresta del agua. Muy bien, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es el canal de limpia. Este es el barraje. La captación, ¿no? Y los muros de protección. Ok, ya tenemos todo el círculo de un poco dentro de lo que vamos a avanzar en el tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta clase? En esta clase lo primero que vamos a hacer es diseñar este barraje. ¿Por qué? Porque este barraje nos va a dar la elevación donde vamos a colocar aproximadamente la ventana. Es más, es al revés. Vamos a tener nosotros una altura del face y de ventana para poder saber cuál es la elevación del barraje. Y lo vamos a diseñar completamente hasta llegar a esa altura. Esa es la meta de la clase. Ok, bajo esas circunstancias, entonces vamos a definir qué es un barraje. En realidad el barraje es una presa de elevador. Lo que ustedes ven acá, ¿no? Llamado barraje, en realidad es una presa planteada y proyectada y construida en concreto ciclónico. O sea que es una presa que se sujeta, ¿no? En el cauce del río a través de su cimentación y, quién sabe, proyectado de altura. Eso es el barraje. Y como ustedes ven acá, todavía mucho más claro que esta figura inicial, ¿no? Se ve el barraje, que es
cierran el cauce, y luego en los muros, pero al fondo es la captación. Acá vemos algo más claro. Vemos en la cresta, la parte superior del barraje, con sus muros de protección. Vemos el canal de limpia. Esta parte que estoy señalando es esta, pero no es del mismo lugar, porque digamos, este desarrollo tiene diseñado un río del norte con más caudal, maneja más caudal, y un río del sur que maneja menos caudal, ¿no? Pero ven ustedes que tiene las compuertas de tal manera que el nivel se mantiene en toda esta área. E inclusive produce una inundación, ¿no? No solamente se mantiene, produce una inundación, una cola. ¿Por qué? Porque es una presa. Entonces, al ser una presa, tiene que ser tratada como tal, ¿no? Con las características de las fuerzas que hemos felizmente, ya hemos visto en el capítulo anterior, las fuerzas del peso de la infraestructura, la carga hidrostática, la carga el peso del agua sobre la estructura y los empujes del suelo, sumada a la superficie. Entonces terminamos de leer la literatura. El barraje o presa derivadora construido sobre el cauce del río con el objeto de derivar del agua. Su altura debe ser tal que permita la captación de la bocatoma, considerando las pérdidas de carga que se produce. Entonces vemos este planito, es un perfil. Vamos a aumentar el tamaño. Bien, entonces lo que estamos viendo acá es la espalda del barraje, que es esta. Esta sería el canal de limpia. Claro que para una bocatoma más pequeña es San José de Tatira, donde los caudales están, digamos, en el altiplano. Se captaba 100 litros por segundo y el caudal máximo era 7 metros cúbicos por segundo. Es una bocatoma muy pequeña. Entonces, igual, ¿no? Tener la misma característica. Entonces, este es el de la espalda y esta es la captación que acá en la pizarra lo hemos dibujado. Esta sería la captación. Ahora, esa captación que ustedes ven tiene una característica muy importante para poder definir la altura del barraje. Primeramente, en la entrada hay que considerar una altura mínima para que no entren los sedimentos. Segundo lugar, tenemos que tener una altura de ventana mínima también para poder construirla y proyectarla. ¿Qué quiere decir mínima? Que nosotros podamos construirla y encontrarla. O sea, en el momento de la construcción hay que plantear. Si nos sale, por ejemplo, que la captación, como fue este caso, es de 100 litros y necesitamos una ventana de 10 centímetros, no podemos diseñar una ventana de 10 centímetros, ¿no? Porque en el encofrado nada más estaría cerrada, digamos, no podemos. Hay mínimos, y ese mínimo es 60 centímetros. Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Y luego tenemos también la posible, ¿no?, pérdida de carga, porque al ingresar, miren acá en la planta, ¿no?, el flujo está circulando en este sentido, pero al ingresar tenemos acá una, digamos, bifurcación, y la bifurcación produce una pérdida de carga por el mismo hecho de cambiar de dirección. Entonces esa pérdida de carga de cambio de dirección más entrada por la ventana más las rejas quiere decir de que nosotros vamos a perder carga. Y perder carga significa perder caudal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular esa pérdida de carga y incrementarla al valor que ya venimos sumando del phaser, la ventana, más la pérdida de carga, y recién vamos a tener la elevación del valor. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a mirar con más de detalle otra vez la bocatoma de Chuchuco, que es una bocatoma que queda en el sur, Palmeña, ¿no? Y la vemos nuevamente, ¿no? Vemos otra vez la cresta del barraje, los pilares donde están las compuertas de limpia, y en este lado está la captación. He querido colocar una pista digamos, que nos dé una mirada completa del fenómeno, lo que ocurre acá. Esta es ya la parte aguas abajo del barraje, ¿no? Vemos acá la fosa de disipación con sus muros de protección, y aguas arriba vemos el flujo de agua que está
al mar, ¿no? Y haciendo su respectivo papel la presa, está reteniendo el agua y está también formando un pequeño receptor. Otro aspecto que hemos también tocado es de que tenemos acá la compuerta de limpia, ¿no?, para los sedimentos, y también acá hay una pequeña compuerta para el caudal ecológico, porque no podemos captar todo el flujo, ¿no? Dejamos pasar poco, aunque no se note acá, en el sur hay muy poca agua, esa compuerta se abre o no se abre, más no se abre, porque realmente más necesita el usuario de la gota de agua que estamos captando. Pero también hay una situación, miren ustedes de la bordonería que hay aguas abajo, ¿no? O sea que esta formación quiere decir de que estas piedras o estaban ahí, que no creo, porque ha habido una construcción, acá han tenido que limpiar el terreno para poder plantear el muro y excavar, no creo que lo hayan colocado de nuevo, ¿no? Esto ha venido, a pesar de que tenemos un barraje, ha pasado el barraje, o sea, ¿qué tal velocidad habrá tenido el agua? No hay que pensar en todo, ¿no? Luego tenemos acá los muros del desaguadero, ¿no? De tal forma de que ya tenemos prácticamente toda la visión. Tenemos el barraje con su cosa de disipación, el canal de limpia, acá tenemos una de las naves de desaguadero. Y sobre los lados tenemos los muros de protección. Vamos a ver ahora un diagrama. Miren, ustedes miren la estructura desde tres puntos de vista, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento son las imágenes, la realidad. O se dice vista real. Pero lo que estamos hablando ahora es un diagrama. Y luego en la pizarra vamos a ir desarrollando diagramas hidráulicos, que son solamente pinceladas como el flujo de agua. Son tres miradas, ¿no? De tal manera de que ustedes tridimensionalmente, ¿no? Esto lo menciona Crochín, ¿no? He puesto otra cosa acá, pero no, la fuente no es Nova, acá voy a cambiar, es Crochín. Bien, entonces tenemos acá el flujo de agua, otra vez el barraje, otra vez tenemos el canal de limpia y la ventana. ¿Cuál es el propósito de esta lámina? El propósito de la lámina es resaltar de que la estructura que está ubicada en el río, que es el barraje y el canal de limpia, se diseñan con el caudal de avenidas para un periodo de retorno de unos 50 o unos 100 años. Mientras que la entrada, a partir de la entrada de la captación, de este punto hacia adelante, se diseña la entrada con un periodo de retorno de 100, solamente el muro que da hacia la parte que corresponde al caudal, pero a partir de la ventana hacia adentro se diseña con el caudal de demanda del usuario. Entonces eso lo vamos a recalcar acá en este diagrama que estamos haciendo. Bien, entonces toda esta parte, el diseño es con un periodo de retorno, le vamos a poner 1 en 100 años. Eso ya está normado, ¿no? Eso es una norma. Esta parte de acá, vamos a colocarla con rojo, todo lo que se diseña con periodo de retorno 1 en 100, incluyendo los números, ¿no? Todo lo que está con rojo, periodo de retorno 1 en 100, incluyendo la cara de la torre. A partir de este punto hacia adelante, se diseña con el caudal de demanda. Y ese caudal de demanda está dado por el usuario, ¿no? Esos usuarios pueden ser irrigación, hidroeléctricas, puede ser minería, en fin, pero nuestro barraje está expuesto a las mayores, digamos, avenidas extraordinarias, ¿no?, que podrían presentarse. Ahora, el diseño de un no quiere decir de que esa es la única avenida que se va a presentar. Estamos variando constantemente. De repente el siguiente año se va a presentar 1 en 50, lo que corresponde a 1 en 50. El siguiente año de repente le corresponde 1 en 10, ¿no? Y después viene un año, como puede ser el niño, que corresponde a 1 en 500 de repente, ¿no? Entonces eso significa, ¿no?, que vamos a ligarlo con la hidrología, porque ustedes no pueden desligarse ni de la
medidas sería el caudal versus el tiempo en horas, ¿no? En horas porque la precipitación máxima instantánea, o eso es solamente horas, nada más, y eso produce un evento extraordinario. Ese hidrograma, conocido como un evento extraordinario, tiene que ser proyectado a un periodo de retorno. Ese periodo de retorno seleccionado es un mensaje. Bien, ahora sí ya estamos claros. Todo esto es para la línea roja. Y el caudal de demanda que vamos a ver, que se trabaja individualmente dependiendo de cada usuario, ¿no? Ya tenemos las dimensiones de los recursos. Bien, eso es lo que estará en el objetivo de reserva. Bien, vayamos al barraje, que es nuestra meta. ¿Cuántos tipos de barraje hay? Hay varios tipos. Primeramente, el tipo fijo, ¿no? Ese es el barraje fijo. Luego tenemos el mixto, que acabamos de verlo, es una mixtura entre fijo y mixto, que el mixto corresponde a una presencia de fijo y con puertas, ¿no? Y luego tenemos el barraje móvil. Ahora, ¿de qué, digamos, está compuesto este barraje fijo? Es una presa de concreto, ¿no? Que sirve para elevar el nivel de agua frente a las compuertas de presión. ¿Pero qué es el barraje móvil? El barraje móvil, ¿no? Está en función de una serie de compuertas sostenidas en un conjunto de pilares. Ojo, estos son pilares, no son columnas. Ahora, estos tipos de compuertas pueden ser radiales o pueden ser deslizantes. Ahora, el mixto es cuando nosotros tenemos esa opción. Y normalmente nosotros, cuando se trata de ríos que pueden ser manejados como ríos, no tanto del norte, porque el norte nos tiene siempre muy preocupados con caudales demasiado altos, y se prefiere, ¿no?, tener este tipo de pilares con compuertas. Viene el caudal y se eleva para evitar justamente la sedimentación. Ese es, digamos, un poco la ley, ¿no? ¿Qué formas tiene el barraje? Si nosotros estamos en un proyecto donde podemos disponer de concreto, ¿no? Quiero decir, hay posibilidades, y eso creo que lo hemos conversado varias veces, ustedes están en un lugar donde es posible llevar esos sacos de cemento hasta el lugar, ¿es cierto? Para poder, porque la grava y la arena están en el lugar. Si ustedes tienen esas posibilidades, podemos tener un barraje fijo y podemos tener todos los concretos que queramos. Pero si estamos en lugares muy apartados, ¿no?, como también pasa, hay lugares donde no es posible accesar con movilidad. Hay que ir a caballo, hay que llevar material de bestia, e inclusive ni siquiera a 8 horas o un día, sino a 2 días, y a veces 3. Entonces ahí ya tenemos que pensar bien el tipo de material que vamos a colocar al barraje, ¿no? Y ese barraje, por ejemplo, es una presa. O sea, estamos hablando de una presa que hay que rellenarla con material de cemento, arena, gravas, etc., ¿no? Y no estamos hablando de un barraje de medio metro, estamos hablando de 2, 3 metros. O sea, estamos hablando de la altura de la clase, ¿no? De la altura de la clase por 30 metros. O sea, esta es la altura de la clase desde esta pared hasta el aula que está allá. Estamos hablando de 1 obra. ¿Cuántos metros cúbicos? ¿Y cuántos bolsas por metro cúbico? Entonces, hay veces es complicado, se ha presentado y hay que llevar el material a la obra. ¿Y en qué pasa con el hombre depende de la cédula, pero la mayoría de las veces se lleva un solo saco por cédula. No se lleva ni 2 ni 3, no crean nada. No se lleva más. Además, los arreglos no permiten, porque se malogra todo el trabajo. Se
¿Qué quiere decir barraje? Estamos reteniendo el flujo, ¿para qué? Para lograr incrementar el nivel del agua y lograr la captación. Que lo hagamos con un muro de, digamos, una presa de concreto cicloto, fantástico, si el proyecto lo amerita y es de mediana envergadura. Pero si es un proyecto pequeño, puedo hacerlo también con troncos, como se hace en la selva, ¿no? Lo puedo hacer también con enrocado, pero fijo, ¿no? Tengo que colocarle una pantalla fija para que este enrocado no vaya a ser que con la avenida pueda, digamos, ser acarreado, ¿no? O puedo colocar algún otro material. Lo que tengo que hacer es incrementar el nivel. Fíjense que en un caso, por ejemplo, ¿no? Y eso funcionaba hasta empresas de 3 metros, hemos colocado sacos de polietileno rellenos con material y los hemos colocado como si fueran ladrillos para elevar el nivel. ¿Funcionó o no funcionó? Sí funcionó, pero ojo, ¿dónde? Estábamos en la parte alta, aguas abajo de una laguna, era para una minera, se captaban entre 5 y 10 litros, una bocatoma muy tan pequeña que ni siquiera aplicaba una tirolesa. Una bocatoma que hubo que inventarla porque no existía para ese lugar, hubo que pensar qué hacer. Y el barraje hubo que hacerlo así. O sea que, ¿cuál era el concepto? Elevar el nivel. ¿Con qué? Con el material que teníamos. La cuestión es solucionar, ¿no? Entonces, esto es un poco que les habla a ustedes las ideas de dónde van a trabajar, dónde están y qué van a solucionar. Bueno, para un poco ya ordenarnos, vamos a trabajar el barraje como presa derivadora esta primera parte. Esta segunda parte es la losa, la fosa de disipación, pero con su losa, y los muros de conservación. Ok, entonces vamos a avanzar. Vamos a determinar esa altura del barraje. La altura del barraje ha sido siempre una preocupación, ¿no? Pero, ¿por qué es una preocupación? Si ustedes pueden decirle que yo aplico la fórmula y ya tengo una dimensión. Pero la experiencia de ver otros proyectos hacen que ustedes, ¿no?, vayan cimentando algunos conceptos más que una simple ecuación, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, acá en forma bastante sencilla decimos de que esta profundidad del barraje tiene que ser igual a la socavación. Muy bien. Bueno. Y que la altura del barraje va a ser igual a la facer más la altura de la ventana más la pérdida de carga, y eso me da la elevación. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de repente esa ecuación que estamos utilizando para la socavación no es la suficiente. Segundo lugar, porque tenemos que ver que no, la misma ecuación en todos los lugares no va a funcionar, ¿no? Segundo lugar, que ya hemos visto también, ¿no?, que de repente es necesario fijar la estructura a través de dentellones, ¿no? Ya va sumando. Entonces, de esta profundidad, todavía encima tengo que colocar los dentellones, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo que tomar en cuenta esto. Otro punto a tomar en cuenta es de que el facer está recomendado entre 50 y 60 centímetros. Pero van ustedes a ver tomas en las cuales esta ventana está acá al borde, sin alface. Hay otros casos en que el facer tiene más de 1 metro. O sea que no hay una regla fija. ¿De qué va a depender? A ver, pensemos todos. ¿De qué va a depender? Ya sabemos que estas son las partes que va a componer el altura del barraje, pero ¿de qué depende que varíe? Esa es una. El tipo de suelo. Sedimentos. Perfecto, muy bien. Todo lo que ustedes me han dicho es correcto. Entonces, esta toma de captación que está acá, la vamos a dibujar en toda su extensión, ¿no? Como ustedes lo tendrían que ver. Este es el río, ¿no? Ustedes han captado acá, ¿no? Y acá tienen su captación,
y este es el barraje, ¿no? Pero eso significa que han tenido una cuenca que va a tener una oferta, y esta oferta puede ser que tenga cauces o que tenga quebradas, y de esta composición y comportamiento depende de lo que nosotros decidamos, ¿no? Porque bien hemos dicho, estamos acá, pero ¿qué pendiente tenemos? ¿Qué sedimentos? Vamos a ver qué hora es el arrastre. Esta cuenca puede ser muy favorable para nosotros y está con cobertura vegetal, uy, qué bueno, pero no es lo que tenemos siempre. Si vamos a tener una cuenca que no tiene cobertura, ha habido indicios de deslizamientos, arrastre, inclusive huellas de deltas de sedimentos, quebradas activas, ¿no? Entonces, esto va a significar de que este alféizar va a tener que tener un mínimo. Pero si de repente todo está cubierto, de repente hasta no hay casi arrastre, hasta esta ventana puede hasta bajar. Como les digo, hay ventanas que están casi atrás. Lo que no va a cambiar es la altura de la ventana, porque la altura de la ventana va a depender del caudal de captación, pero también de las indicaciones mínimas para poder proyectarlo, ¿no? A ver, veamos. H0 es el alféizar mayor de 0,60, este H0. La altura de ventana de captación. Esta altura hemos dicho de que así sean 5 litros por segundo, tenemos que saber cómo la vamos a construir. O sea, cuando nosotros diseñamos, no solamente vamos a calcular una dimensión y la vamos a colocar tal cual está saliendo. Tenemos que pensar cómo se va a construir. Porque para 5 litros de repente es una ranura nada más que necesito para que ingrese. ¿Y cómo la construyo? ¿No es cierto? ¿No? Preferible dejar que pase el agua y, como esto, ¿no? Preferible dejar que pase el agua, no ponerle ni siquiera una vigueta de retención, y acá, en este punto, la controlo con una compuerta. Y no me da un problema, ¿no? Entonces ingresa libre y la controlo acá. Y aprovecho de colocar el desgrabador acá en esta parte. Entonces ese es, digamos, lo que tenemos que hacer. Ok, entonces ya sabemos las partes de este barraje y seguimos con la longitud. Bueno, la longitud es igual, está dependiendo del salto hidráulico. Eso significa que vamos a tener que ordenarnos con respecto a lo que va a ocurrir en esta obra, ¿no? Tenemos acá entonces ya la altura P del barraje, y por debajo de P está la socavación más el destellón. Fíjense que si lo miran bien, la obra más es interna que externa, por todas las dimensiones que ven, y cuando no se hace así, porque ha ocurrido casos en que el proyecto ha dicho, si yo necesito solamente esto para salvaguardar, ¿para qué le voy a colocar más en la parte, digamos, del subsuelo? Y le han puesto encima, así, solamente esto de acá. Esas barrajes están a 3 kilómetros, porque se lo ha llevado al río, ¿no? Entonces tenemos que sujetarnos. Bien, ahí tenemos entonces el nivel del agua, que es HD, más el nivel de la energía por velocidad, que es H sub B. Muy bien, esto sería el punto cero. Ahora, acá, luego que pasamos, tenemos luego el tirante conjugado 1, que es el primero que se forma debido a la caída. Y luego más abajo se forma el tirante conjugado 2, debido a que digamos aguas abajo tenemos un tirante normal. Ese tirante normal remansa, se encuentra con este tirante que tiene una velocidad supercrítica, y los dos generan una liberación de energía, que significa, y la denominamos como salto hidráulico. Eso es lo que es, ¿no? Entonces, la, digamos, forma de calcular el tirante 1 es teniendo en cuenta la energía en el punto 0 con respecto al punto 1, calculamos el tirante 1.
Una vez que tenemos el tirante 1, ya tenemos una ecuación que nos va a relacionar los tirantes conjugados, que va a hacer el cálculo del tirante 2 en función del tirante 1, pero el tirante 1 en función del número de flujo. Y el número de flujo a su vez es igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de g por I1, que es el tirante que hemos calculado. Bien, ahora, esta longitud de la fosa, nosotros en este momento la estamos multiplicando como 5 veces la diferencia de I2 menos I1. Es la forma más sencilla, es la fosa más sencilla que nosotros podemos proyectar. Por eso estamos tratando de dimensionar esa fosa. Ahora, ¿qué hay otras cosas? Sí, hay como 10 tipos de fosas. Pero ¿de qué va a depender? Del número de flujo. Y si el número de flujo está dentro del rango de 2.5 a 4, esta es la fosa que califica. Muy bien, y es lo que vamos a ver. Ahora, hay un punto también que quiero resaltar acá. Van a tener que considerar una longitud de la fosa, como ustedes ven acá, la longitud de la fosa 5 veces I2 menos I1, pero esa longitud a su vez va a tener que ser chequeada con las líneas de supresión necesarias para poder disminuir la supresión de la base. Es muy importante, ¿no? Ustedes, esta ecuación no es fija. Vamos a suponer, no voy a hacer un ejemplo acá. Vamos a suponer que este es el barraje inicial, ¿no? Estamos hablando del suelo, y el flujo de agua. En estiaje y en aventas. Más o menos eso es lo que tenemos, ¿no? Y vamos a suponer de que con la ecuación la fosa de disipación va a salir, porque tengo que ir modificando de acuerdo a lo que me está saliendo, ¿no? Entonces, esta fosa de disipación, cuya longitud se va a calcular una vez que caiga la curva de la presa derivadora, la calculamos hasta que inicia la salida, ¿no? Porque estos dos elementos, esta es un adicional y este es un adicional. Lo que estamos viendo acá es la longitud de la fosa disipadora. Vamos a suponer que esa longitud de la fosa sea igual a 10 metros. Muy bien. Luego nos ponemos a calcular nosotros, ¿no? La posibilidad de calcular esta supresión en función de los conceptos de Crochin, ¿no? Y Crochin, ¿qué nos dice? Que la sumatoria de las longitudes verticales más la sumatoria de las longitudes horizontales entre 3 debe ser mayor que el tipo de suelo multiplicado por la carga efectiva, ¿no? Este concepto lo tenemos que cumplir para poder iniciar nuestro cálculo de supresión, ¿no? Y la supresión no es otra cosa que la fuerza contraria a todas las fuerzas que están actuando. Es la fuerza del peso más la fuerza del agua. Voy a ponerle estructura, voy a poner acá agua y esta es la supresión, ¿no? Entonces la supresión se opone a todos esos pesos. Es más, esa supresión no debería ser mayor del peso de la estructura más el peso del agua, ¿no? Okay. Voy a tomar el concepto de Crochin. Y ese concepto de Crochin me dice de que esta longitud de 10 metros acá, comienzo a sumar, ¿no? Esta longitud entre 3, esta también, esto, y me sale que toda esta sumatoria es menor que CL por la carga efectiva, ¿no? Me sale menor. Y hemos dicho que tenemos que reparar. ¿Qué hacemos? Colocamos dentellones y a nosotros nos conviene vertical porque se suma tal cual, horizontal no tanto, pero sí se estila aguas arriba, ¿no? Y luego vertical aguas abajo. Muy bien, ahora sí me sale mayor que CL HL. Pero de repente, ¿no? El ejemplo iba en el siguiente aspecto. De repente todavía no es suficiente, entonces voy a tener que incrementar este tamaño
y ya esta longitud se incrementa. O sea, lo que quiero decir de que esa longitud que van a tener como resultado esta ecuación, está bien, muy bien, nos salió, pero de repente por el hecho de mantener una coherencia con la supresión, que disminuyera lo mayor posible, de repente tenemos que incrementar un poco más esa longitud. ¿Está comprendida esa parte? O sea, quiero que vean que no estamos amarrados a un resultado, estamos amarrados a nuestra forma de analizar las cosas. Tenemos que pensar qué va a ocurrir, ¿no? Y cómo vamos a proteger la estructura. Muy bien, ok, hasta acá, entonces ya tenemos la base. Ahora, socavación. Bien, esta es una ecuación general. Dice, la posible socavación producirá la medida, por supuesto, por la máxima medida, y vamos a tomar la expresión que está deberíamos. Esa es una ecuación muy usada, pero si nos ponemos a trabajar sobre socavaciones, es una ecuación que va a calcular la socavación general y no es necesario calcular más para nosotros, porque nosotros no estamos diseñando un puente, ¿no? Si estuviéramos diseñando los pilares de un puente, entonces este sería un dato muy general. Tendríamos que ir a otra serie de ecuaciones para poder ver y fijar la socavación puntual, inclusive hacer hasta investigación. Y mira, cada rato están cayendo los puentes, pero no se caen porque hidráulicamente son bien diseñados, porque el gigante, bueno, ya son peligros de retorno mayores, pero se están cayendo porque se está socavando, los pilares están movilizando y el puente basta que se movilice 3-4 centímetros y ya tenemos problema, ¿no? Bien, entonces esta socavación sí la podemos usar. No, ¿por qué les digo? Porque alguien me puede decir que esa ecuación no se usa. Claro que se usa, ¿no? Miren, yo acabo de asesorar tesis, son 2 tesis en socavación en puentes, ¿no? Entonces, la primera ecuación que hemos calculado para tener una idea general es esta. Y obviamente, la siguiente respuesta es, sí hay otras ecuaciones. Hay más de 20 ecuaciones para poder calcular la socavación puntual. Pero de esas 20 ecuaciones no todas se aplican, porque hay que depender del material, etcétera, etcétera. Pero esta es una socavación general, que es la que necesitamos acá. Porque si ustedes se ponen a pensar un poquito más, podrían decir, ¿no? Estoy calculando la profundidad como socavación, pero ¿habrá acá socavación? No necesariamente. ¿Saben por qué? Tengo entendido que la socavación se da cuando se viene el agua, socava el suelo y avanza, pero acá no avanza. Exacto. Acá no avanza. Porque es una presa. Más bien se va a quedar quieto. Podríamos decir, yo no voy a calcular por socavación, pero no podemos hacerlo, porque es algo que ya está indicado en las reglas de diseño. ¿No? Por eso que tomamos, les explico por qué estamos tomando esta ecuación general, porque tampoco estamos nosotros obligados realmente a pensar, no digo que a no diseñar, sí, tienen que enseñar, pero no estamos obligados a pensar que acá va a haber una socavación. Podría haber sido una remoción de material, eso sí, podría haber. ¿Por qué? Porque una vez que hay estiaje, podríamos decir, van a entrar las máquinas a limpiar acá todo este sedimento para que entonces nos dejan prácticamente con problemas, ¿no? Pero sí tenemos una profundidad suficiente y tenemos una cobertura impermeabilizando aguas arriba del barraje, de tal manera que la maquinaria no va a tocar la estructura, la estamos alejando. Entonces esta ecuación es correcta y esta ecuación está en función del valor de ds, que es igual a esta, digamos, vamos a ver las variables, ¿no? El valor de A es una ecuación que a su vez está en función del caudal de máximas avenidas. Y sub 0 es el tirante normal del agua. Pero ojo, es el tirante normal para máximas avenidas. El valor de B. El valor de B es un valor que da el ancho efectivo de la sección. Y el valor de U es la contracción que tengamos nosotros sobre la estructura. Si no tenemos contracción, o sea,
Contracción, ¿qué significa? Que ustedes han colocado, ¿no?, un puente para que pasen las personas desde este punto hasta este punto. Entonces, para que se apoye el puente, ¿no?, ojo que estas instancias no son pues 5 metros, hay veces el río son 30 metros, entonces hay que colocarle, ¿no?, apoyo para que pase la pasarela metálica inclusive, no tanto de concreto. Entonces estamos hablando sobre una presa. Entonces, estas son las contracciones. Pero si ustedes no colocan nada, porque en realidad la mayoría de las veces nadie quiere comprometerse a que pase algo acá, porque una vez que viene la avenida de tienda y equipado, preferible que coloquen el puente por acá, pero no encima del barranco, que hay más velocidad, alguien se puede caer, o alguien puede decir, bueno, me voy a tomar una foto acá y me alejo y se toma un selfie y se cae al barranco. Ahí puede pasar una desgracia, ¿no? Entonces, la contracción se va a tomar en tanto que nosotros dividamos el barranco, ¿no? Mientras que no dividamos, nosotros decimos, bueno, acá yo tengo mi compuerta de limpia y tengo mi barraca. Entonces, no voy a tener mayor contracción, ¿no? Entonces, la longitud entre pilas va a ser de 10 metros, voy a considerar si la velocidad es de 1 metro en una coeficiente de corrección de 0,96. Si la velocidad, por ejemplo, está en 2 metros por segundo y mi contracción es de 18, mi consideración es 0,03 de afectación al, digamos, al valor que nosotros estamos calculando acá, para que este valor de A pase a considerarse para el cálculo de DS, ¿no? Y DS no es otra cosa que la profundidad después de producirse la socavación, ¿no? Ojo, DS entonces es la profundidad después de producirse la socavación, y la profundidad de socavación es igual a DS menos el tirante normal en el río, ¿no? Entonces ya estamos viendo todas las variables y acá tenemos todos los cuadros que nos van a ayudar a calcular, porque este DS, una vez que reemplazo el valor de A en DS, estoy también dependiendo del diámetro medio, que hay que calcularlo por beta, y elevarlo a un coeficiente que también está relacionado con el valor de X. Entonces el coeficiente beta está en función del periodo de retorno que estamos utilizando. Entonces el periodo de retorno para uno en 100, 500, está en 1, o sea, muy poco, o sea, una variación mínima. Sin embargo, el valor de X está elevado. Esta expresión sí tiene cierta influencia, porque en función, ustedes se van a dar cuenta que cuando jueguen con el diámetro de las partículas, van a tener que elegir un valor determinado de X, que puede estar influenciando en el valor de DS, ¿no? Entonces, normalmente estamos por acá. No vamos a decir que nuestras partículas tengan un diámetro de 0,50 milímetros. Mi DS va a ser 0,41, por ahí. Pero también ustedes, para ver la movilización de esa ecuación, pueden hacer un ejercicio y decir, voy a suponer de que mi diámetro está en 10 milímetros, o mi diámetro está en 60 milímetros, hacen una comparación para ver cómo va cambiando X y cómo va cambiando DS, y se van a dar cuenta que DS cambia rotundamente. Hay veces que DS está saliendo muy alto, al punto que la profundidad de socavación nos sale como 5 metros, y nosotros decimos, ese es el resultado, no, porque estamos asumiendo un material que se va a movilizar, ¿no? Entonces, como ese material en nuestro caso no se va a movilizar, o si se moviliza, porque estamos acá colocando una protección, ¿no? Pero si no la tuviéramos, y si se moviliza, no necesitamos en función de materiales finos, porque no vamos a tener un poco la caída del material y no vamos a tener mayor poder. Ahora ustedes dirán, ¿en qué momento puede suceder? Si va a ser una presa, pero con cuerdas, con el canal de líquido. Y cuando hay estiaje, no hay nada. Pero bueno, ahí entra la maquinaria a limpiar, porque se sedimentó todo el barranco. Entonces ahí sí colocamos el peligro. Cuando está expuesto, cuando está cubierta, no. Muy bien, seguimos con el almacenamiento. Bueno, ahora nosotros queremos seguir dimensionando el barranco. Ya hemos calculado la altura de elevación,
calculado esta parte que es la longitud y sabemos que al final, a grosso modo, tenemos los destellones con este camino en función de esta ecuación de Cauchy, ¿no? Vamos a aterrizar después en un ejemplo. Entonces, tengo que dividir en dos partes. Este va a ser el barraje y esto va a ser la losa. Esta parte que corresponde al barraje, podemos hacer una primera digamos, propuesta. No hay una ecuación exacta, pero sí podemos hacer una propuesta, ¿no? Nos dicen que este es el perfil del barraje, pero como hemos utilizado el perfil de Krieger, ¿no? Porque todos los barrajes que son de esa forma siguen la ecuación de una parábola, y ustedes se dan cuenta acá, parte de acá, y esta es la expresión de una parábola. Pero no la seguimos exactamente, ¿no? Porque si no, acá tendríamos un golpe de flujo de agua. Pero si la seguimos, teóricamente, entonces acá vamos a tener un ancho. O sea que esto va a tener un ancho de D. En forma práctica, trazamos una tangente para darle una suavidad al flujo que está cayendo. Y esa tangente es a mano alzada. Nadie puede darle cierta, digamos, pero sí hay un criterio de 2 en 1, o sea, uno vertical y 2 horizontal. Y entonces nos puede salir esta tangente y nos da un ancho claro. O sea que sería por acá, ¿no? Esa es, digamos, un poco la idea. Ya, ahora aterricemos en una ecuación. Esta base, ¿no? Esta base que estamos nosotros tratando de ver, porque es lo primero que vamos a diseñar, y vamos a ver estabilidad, es igual al valor de HT. ¿Qué es HT? HT es toda la carga. Toda la carga. ¿No? HT está incluyendo socavación, está incluyendo altura de barraje, está incluyendo la carga del flujo de agua que está pasando en la vertiente, sobre el peso específico del concreto menos 1 elevado al 1. Entonces, eso nos va a dar un valor. Eso nos va a dar el valor teórico, pero el valor práctico ya lo damos trazando esa tangente. Bien, vamos a entonces entrar en esa ecuación que acabamos de hablar sobre la parábola. La parábola que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Esta parábola tiene una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Esa ecuación no ha sido dada tan ligeramente. Han sido una serie de investigaciones. Esas investigaciones las ha realizado el US Bureau of Reclamation, que es conjuntamente con el US Army Corps of Engineers, ha desarrollado varias formas de estándar de las redes, ¿no? De tal manera de que recomienda de que la ecuación a seguir sea igual a x a la n multiplicado igual a k por hd, que es la carga, todo eso elevado a n-1 multiplicado por el valor de n. O sea que esa ecuación, vamos a escribirla acá, x es igual, x a la n, ¿verdad? A la n es igual a k por el valor de hd elevado n-1. O sea que nosotros le damos valores de i. Vamos a empezar acá. Nos vamos a un punto central. No, o sea que esta ecuación parte de acá, de la parte más alta de la cresta, y se desarrolla así. Esta sería la parábola. De tal manera que este sería el ancho teórico, y cuando trazamos la tangente, estamos dando ya la forma al barraje, ¿no? Bien, entonces, esta parábola dibujada acá tendría este eje, que es igual a y, versus el eje, que es igual a x. Entonces nos damos valores de y para poder tener valores de x y nos va a salir la parábola. HD es conocida, pero estamos en función de estos coeficientes k y el coeficiente de L. Estos coeficientes, según la forma como se haya desarrollado el talud aguas arriba, va a ser, digamos, el siguiente. Vertical, o sea, cuando el talud aguas arriba es vertical, K es 2 y N es igual a 1.85.
Pero si este talud fuera así, ¿no? Por decir 3 en 1, sería 1, 9 y 1, 8. 3 en 2, ¿no? Sería 1.9, 1.8. 3 en 3, como decir 1 en 1, ¿no? Sería 1, 8, 1, 7, 7, 6. Ahora, ¿por qué tendría que el barraje tener esto? A ver, pregunta. Me estoy adelantando un poco las preguntas del examen, ¿no? ¿Por qué tendríamos que considerar ese talud? Mire, ¿por qué? Si todos los barrajes que me han enseñado hasta ahora son verticales, ¿por qué tendría que haber uno así? Miren, nosotros hemos trabajado la primera parte de consideraciones para poder diseñar las estructuras, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? Es muy importante, tomen atención, que esa estructura es esta. La vamos a dividir en dos partes, que es el barraje y la losa. Y estas estructuras, todas ellas, ya les sé que son, digamos, estas fuerzas, esta de acá, esta también igual, exacto. Todas las fuerzas que tengamos tienen que pasar el volteo, el deslizamiento y la posibilidad de que haya un movimiento o capacidad portante de suelo. ¿No es cierto? Hay veces, ¿no? Ya yéndonos a la realidad del diseño, que, como les decía, aplicamos nuestra ecuación, el barraje nos sale así, todo, y lo dividimos inclusive, ¿no? Vamos a dividir el barraje para que tengamos esta parte del barraje como una estructura y todo lo que significa la losa la vamos a diseñar con otra, digamos, la vamos a dividir, ¿cierto? Dijimos que la íbamos a dividir porque no va a poder ser un vaciado inmediato todo. Lo vamos a vaciar por. Además, principalmente, esta parte pesa igual que esta, jamás. Esta pesa mucho más. Esto se va a hundir. Mientras que esta se va a quedar. Entonces, ¿para qué vamos a esperar que suceda? Le colocamos una junta, ¿no? Para que haya esa variación de, digamos, de consolidaciones. Pero todavía no hemos llegado a explicar por qué le pondría esto. Yo creo que con todo lo que he dicho ya ustedes tienen una respuesta. Hemos dividido esto y esto. Volteo, deslizamiento y hundimiento. ¿Qué tal si no paso el volteo? ¿No? Ya lo diseñé, le puse toda la dimensión y eso no quiere decir en esas dimensiones que he aplicado que necesariamente voy a pasar el volteo, el deslizamiento y el hundimiento. Voy a tener que estar modificando la estructura. Y ese es el diseño final. ¿No? Lo que hacemos acá, con estas ecuaciones, es el diseño preliminar. Pero cuando pasamos a diseñar ya ese diseño preliminar, a exponer a la estructura, al volteo, deslizamiento y hundimiento, y no pasa el volteo, sí pasa el deslizamiento y el hundimiento, o sí pasa este y no pasa el otro, tengo que modificar la estructura que tuve como resultado de las primeras, digamos, aplicación de las ecuaciones teóricas. Entonces, dentro de ellos está esta parte. Como no he pasado, le aumento al barraje una posibilidad que tenga más peso. Supongamos que se voltee. Es una posibilidad. Ahora, la otra posibilidad acá, por ejemplo, el del tellón, es de que nosotros también le aumentemos en peso. Ya no estamos hablando de que pase la supresión, ya sabemos, ya la calculamos. Pero ahora estamos hablando del peso. Y esta estructura, más que esta, el problema va a ser que posiblemente no pase el deslizamiento o posiblemente la estructura esté expuesta a más bien
que flote porque esta supresión es mayor que este peso. No. Pero esta estructura que es pesada está sujeta a una posibilidad de volteo. Ese es el principal problema. Entonces, por eso que el incremento y por eso que le dan esta opción, ¿no? Le dan esta opción de que puedan ustedes incrementar. Entonces ya ustedes saben en este momento que lo que estamos calculando es una dimensión preliminar. Predimensional. Cuando pasamos digamos un poco ya el camino de volteo, el deslizamiento, ha pasado. Esa es su dimensión definitiva. Eso pasa en todas las estructuras. No se preocupen, pasa en esta estructura de concreto, pasa en una estructura que puede ser de tierra, como una presa de hielo, una presa rocada, una presa de concreto rolado. Todas tienen que pasar el camino de la estabilidad. Y cuando pasan la estabilidad, hay veces no pasan, ni se preocupen que no pasa. O sea, es normal que hay veces, por las mismas características, no pase el volteo, no traten ni de acomodarlo. Simplemente vean otra vez, regresen y saben qué le voy a hacer, estructural. O algunos dicen, ya yo no voy a respetar esto de que no va a ser un cuadrado, como sucedió en una plantación en el norte, no en el país. La plantación no tenía esa forma, se cansaron de ver y le pusieron así y le aumentaron simplemente el tamaño al barraco, y era un cuadrado prácticamente. Pero eso pasaba porque la cimentación sí era digamos, macizo rocoso. Entonces más bien lo anclaron y lo preocupaban. Si se voltean, no se va a voltear. Le dieron peso a la estructura. Más bien peso le dieron porque estaba clara. No tenía este problema de antellones. Más bien tenía el problema de que el agua así, como estaba clara, sí podría voltear. Entonces no pasaba y lo que hicieron, pues, lo que vieron conveniente por último y así la construyeron. Entonces no se preocupen porque así es el diseño. El diseño es prueba y error, y también las experiencias que vean ustedes en su camino también se suman. Bien, entonces eso es lo que estamos definiendo como forma de regresión. Y habíamos hablado de este tema, de que una vez de que ustedes hacen su cálculo teórico, existe una posibilidad de que ustedes afinen esa parábola y le den una forma, ¿no? No solamente la recta, sino también una forma. Entonces esa forma va a salir de acá. Fíjense, pasamos una tangente, lo estoy haciendo a grosso modo, y tenemos otra tangente acá, y acá le hacemos la curva, para que quede suavizando la caída del flujo. Y esa curva es esta, ¿no? Tenemos acá la tangente, tenemos acá, esta va hasta el piso, esta también es el piso, y luego tenemos acá un radio. ¿Qué características tiene que tener? Ese radio va a ser igual aproximadamente entre 0,5 y 2 veces HD. HD lo conocemos porque es el nivel del agua, y aproximadamente va a variar en ese sentido. Está relacionado con la caída del agua. Esa es una posibilidad. Entonces, R puede ser 0,5 HD o puede variar, porque como les digo es prueba y error. Vamos a ver que sale con 1, vamos a ver cuál es 1.5, o de repente con 2, ¿no? Y va a salir. Estamos en un rango, va a funcionar. Bien, entonces, esta tangente cuiden que tenga un valor de beta, ¿no? Esta tangente tampoco es que ustedes la tracen así o la tracen así. Esta va a tener una dirección, ¿no? Y ese valor de beta con respecto al piso es igual al arco tangente de 1 sobre z, siendo z, ¿no?, el valor que nosotros le demos a esta caída, ¿no? Normalmente esta caída va a ser 1 en z y se estima que z sea 2. Entonces ese valor de z ya lo sabemos, y el valor de t, ¿no?, que sería esta distancia donde ya cortaría esta curva, es igual a r por la tangente de beta sobre 2. ¿No? Entonces ya tiene un límite, ¿no? Nuestra caída y nuestro radio, ¿no?, acá va a tener un límite y ya lo podemos controlar. Eso es un poco la dimensión. Ahora vamos a ver el espesor de la losa. Es nuestra preocupación.
Porque miren, hemos dividido, lo voy a dibujar con otro color para que se vea, ¿no? Al final nuestra presa está quedando así. Así, hemos variado esto, así y así, con rojo. Así va a ser la presa. No se parece mucho a lo que comenzamos, pero esa es la presa que está pasando de salida. Sí tiene sentido. Tiene sentido, porque está pasando de salida. ¿Ok? Esa es la nueva presa. Y el piso de la losa es este. Miren cómo está quedando. Acá hay una punta débil a la losa. Y algunos le ponen hasta un apoyo acá. Algunos le ponen, hay que poner todas las alternativas que ustedes puedan encontrar. Fíjense cómo está quedando la presa y cómo está quedando la losa. Ya final. O sea, comenzamos, y lo hice con amarillo, ¿no? ¿Cómo va a... cómo está la estructura inicial? Como hemos fallado, el interior sería por acá, ahora al incrementar tampoco el interior va a quedar acá, tiene que ir junto con el tamaño de la espalda de la presa. Este de acá también no había interior, también. Ahora tenemos acá una punta con una punta de hidratación y la losa está quedando así. Inclusive para que sea más claro, vamos a colocarla así, con verde. Ya, esa es nuestra estructura inicial, que es la teórica, la que estaba al fondo, dibujada, y luego hemos terminado en esto. Este es el final, ¿no? Pero ahora falta un temita que también, digamos, no lo hemos tocado hasta el momento, ¿no? Hemos hablado de esta dimensión, pero no hemos hablado de esta. Y este ancho tiene un mínimo, porque también va a tener el empuje de la superficie, ¿no? Tiene un mínimo. Entonces, acá, ¿qué nos dice la literatura? El peso propio de la losa debe resistir la supresión. Esta es la mayor preocupación, ¿no? Porque la supresión, ¿no?, va a estar en contra del peso del agua, y cuando no hay el peso del agua solamente será la losa más la supresión. No sabemos si va a pasar. Entonces, se tiene un esquema como este, ¿no? Se tiene el peso, se tiene la supresión, que es lo que está ocurriendo. En supresiones en esta parte del cuerpo ya hemos resuelto, ¿no? Ahora nos queda la losa. Entonces, para resistir el efecto de la supresión, es recomendable que el colchón de la alposa de disipación tenga un espesor adecuado. O sea, que estamos hablando de este espesor, para soportar el empuje que ocasiona la supresión. La expresión que permite calcular el espesor más conveniente es la siguiente: que el peso, ¿no?, el peso de la losa sea mayor que el peso que está implicando el empuje de la supresión. O sea, partimos de esa expresión, ¿no? De hecho. Entonces, para eso vamos a aplicar ¿qué es la supresión? ¿Qué es este peso de la supresión? Es igual al carga hidrostática en ese punto donde va a estar el quiebre, justo acá, ¿no? Ahí es el punto fatal, es esto, que la losa comienza a levantarse, ¿no? Entonces ese punto se está analizando de esta forma: HP por el peso específico del agua por el área de la losa en metros cuadrados, siendo HP la carga de agua en un punto determinado y W el peso de la estructura. Entonces estamos contrarrestando el peso de la estructura versus el empuje de la supresión. Ya es otra preocupación,
ya me desligué. Yo ya no me preocupo por la primera parte, estoy preocupándome por la segunda, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice la práctica? ¿No? La práctica de haber, digamos, no necesariamente mi práctica, ojo, son prácticas de una serie de estudios, de obras que se han visto dañadas y que al final se llegan a conclusiones. El espesor de la losa debe ser corregido por seguridad y debe ser al menos 0,80 centímetros. Estamos hablando de avenidas que están superando los 20, 30, hasta 50 metros cúbicos, y hay avenidas de 100, 200, 300, y en el norte, ni qué decir, hay una de 3.000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Que son ya situaciones terribles, ¿no? Entonces, pero esto obviamente que no va a aplicar para, por ejemplo, cuando estamos cerca de la laguna, estamos recién en formación del cauce, recién estamos con digamos, un cauce que se está formando, ¿no? Muy, digamos, el flujo de agua muy bajo, el ancho del cauce tiene 5 metros, entonces ahí no vamos a aplicar toda esta metodología, ¿no? En ese caso le colocan los sacos de geomembrana que habíamos hablado para elevar el nivel y ya no me preocupo, porque si se caen, lo pongo de nuevo, ¿no? Pero esto estamos aplicando para nuestro trabajo en el curso, es dirigido a obras de 1 a 2 metros cúbicos por segundo hasta 10 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que diseñamos acá, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ese espesor todavía tiene una ecuación, ¿no? Y ese espesor que tiene esa ecuación va a ser igual a lo siguiente. El espesor de esa losa va a ser igual a 4/3 multiplicado por el peso específico del agua sobre el peso específico del concreto multiplicado por HP. HP es la suspensión que se va a tener en el punto de contacto entre la presa y entre la losa, ¿no? Ya se estudió, ¿no? Esa ecuación se deriva de toda una serie de digamos, variables que se han ido estudiando, ¿no? Y que aterrizan esa. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo les va a servir, porque ustedes en la práctica también van a hacer, creo que ya están haciendo su toma, ¿no? Pero vamos a ir combinando con barraje, justamente. Este barraje va a ser diseñado para 100 metros cúbicos por segundo, el tirante del río 0,63, la pendiente del río 0,005, la velocidad 0,036, el ancho del río 50 metros y el caudal de derivación de 2 metros cúbicos por segundo, ¿no? Ese es nuestro estándar. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la altura del barraje, ¿no? Entonces, en el barraje nosotros vamos a tener que considerar la entrada que se va a considerar en la bocatoma. Y en la bocatoma, que es el valor, digamos, puede variar la entrada, o sea que si la sección de la entrada es rectangular, sería el KE 05, si fuera, digamos, la entrada ovalada, sería menor, en fin, ese es, digamos, ya un tema que se va a ver más de detalle cuando tendremos a captación, ventana de captación. Pero ahorita estamos viendo en general cómo vamos a diseñar el barraje y tenemos una idea de cuánto sería este valor, ¿no? Entonces, la velocidad que vamos a considerar en la captación es 1 metro por segundo. Eso es normal, ¿no? Ojo, cuando ustedes están captando acá tiene que entrar esa captación considerando todos los diseños que han considerado de ventana, de grabador, 1 metro por segundo. O sea, ¿ustedes qué es lo que harían en un diseño para conservar ese metro por segundo? Les dicen que la velocidad es 1 metro por segundo, ¿cierto? Ok, entonces la persona le va a decir, muy bien, ingeniero, la velocidad es 1 metro por segundo. ¿Cuál es la dimensión de la ventana?
trabaja en función de velocidades. No hay otra forma. Entonces, vamos a borrar un poquito acá. Con azul. En el cauce del río, las velocidades seguramente van a variar, ¿no? Van a variar entre 1 y 5 metros por segundo. Cuando ya está colocado este barranco, se forma una especie de cola y las velocidades van a ser mínimas. Estoy hablando de cuando el río está solo, ¿no? Está solo. Y puede ser de que varía hasta 10 metros por segundo. Por eso es de que puede arrastrar bolonería, puede arrastrar, porque el sedimento, ¿no? Acá vamos a poner sedimento. Primeramente una bolonería de más de 1,50 metros. Luego pasamos a bolonería de, digamos, 1 metro. Luego pasamos a las gravas. Y estas están variando entre 2 pulgadas. Luego pasamos a arena gruesa, ¿no? Que está hablando de menor de, no vamos a poner números, que las cotejamos en milímetros. Y luego tenemos las arcillas que no tienen, o sea, tienen una dimensión muy pequeña, ¿no? Entonces ya no le ponemos tamaño realmente, ¿no? Entonces, todo esto tiene una forma como va a caer. Esto va a ser movilizado con velocidades mayores de 5 metros por segundo. Esto va a ser movilizado con velocidades mayores de 2 metros por segundo. Por supuesto que un hocico va a volar, pero 2 metros por segundo va a arrastrarse. Ahora, estas son movilizaciones. Ni decir que 5 metros por segundo va a volar todo este sedimento, tanto en suspensión como en fondo. Ahora, ¿cómo caen? Así es como se moviliza. Pero ahora, ¿cómo caen? Es nuestro tema, ¿no? Nuestro tema es cómo caen. Esos sedimentos, tan pronto están siendo movilizados, tienen que caer. O sea, acá tiene que caer la grava. Y acá tiene que caer la arena. Y el limo y arcilla va a pasar, de todas maneras. Y esa bolonería también tiene que caer acá atrás. No va a llegar a la estructura, porque ya tenemos el reservorio. Entonces, ¿cómo cae? Estas velocidades, ¿no? Estas velocidades de caída, estos ya se quedan atrás y ya no nos vamos a preocupar. Nos vamos a preocupar de acá para acá. Para que caiga esta grava tiene que tener velocidades entre 0,6 y 1 metro por segundo. Para que caiga la arena tiene que tener velocidades menores de 0,2 centímetros por segundo. Entonces, viendo ya este tema, estas gravas nosotros diseñamos esta ventana para 1 metro por segundo o menor, 0,6 y 1 metro por segundo. Así diseñamos el canal para que pueda trasladar un flujo normal, ¿no? Con un flujo menor de 1, y luego tenemos el desalenador para estas velocidades. Ese es el criterio, ¿no? El sedimento se moviliza, pero también se tiene que caer. Y se tiene que caer en nuestra estructura, ¿no? Para que nosotros tengamos este grabador, sale acá, este desalenador, sale acá. Pues, ¿cuál es la ecuación que mandatoria? Que va a hacer que ocurra eso, que acá haya 1 metro por segundo, que acá haya un flujo menor de 1, que acá haya 0,2 centímetros por segundo. Nosotros lo manejamos con hidráulicas. La ecuación de continuidad. Empezamos por eso. Entonces, la ecuación de continuidad me dice a mí en una forma inicial, porque después hay otras ecuaciones más, igual a el área por la velocidad. El caudal es dato. La velocidad es dato porque acá me dicen que con esa velocidad va a caer. Es dato, ¿no? Vamos a suponer de que sea 2 metros cúbicos por segundo es igual al área por la velocidad de las gravas, que es 0,6 metros por segundo. Entonces me está quedando el área.
el área es igual a el tirante por la base. ¿No es cierto? Entonces, nosotros vamos a dar un ancho de ventana, ¿no?, con un tirante que corresponde a esa, digamos, a esa magnitud, porque hemos dicho que es el 0,6 y esto es para mi dato. Esto también es dato. Lo que no es dato es el tirante, que voy a calcularlo, y la base, o sea, el ancho de la ventana. Ahora digo, este es el primer paso. Después obviamente que hay que ver otros detalles, que lo vamos a ver, ¿no? Pero el primer paso es ese. Entonces ya yo tengo una idea de cuánto va a ser tirante y cuánto se rebase en todo, ¿no? Porque en función de ello, ¿no?, en función de esta velocidad y este caudal, mi área va a variar. Entonces va a variar acá, va a variar acá, va a variar acá, ¿no? Ahora, que haya otras consideraciones es otra cosa, pero acá me doy la primera idea. Por eso que en esa idea, les decía yo, si esa idea me está saliendo 10 centímetros de entrada, no son 10 centímetros que vamos a considerar. Es mejor calcular que entre libre y en la parte de entrada ya hacia el canal le coloco una compuerta, ¿no? ¿Por qué? Porque está en función va a funcionar con la ecuación de continuidad, ¿no? Son mis primeros cálculos. Ya después refinamos, ¿no? Refinamos porque hay que hacer una serie de consideraciones, pero ese es lo primero que vamos a considerar. Entonces, a eso nos estamos refiriendo acá, ¿no? Que el valor, ¿no?, de la entrada, nosotros ya estamos viendo que la entrada va a tener una pérdida, ¿no? La pérdida de la entrada va a ser igual al tipo de sección que nosotros consideremos y la velocidad. Y la velocidad es máximo metro. O sea que ya este valor lo podemos calcular. Y está acá. Hemos dicho que K es 0,5 multiplicado por la velocidad 1 metro cuadrado sobre 2G. Y me está saliendo que la entrada por la ventana estoy perdiendo 5 centímetros. Ahora, también estoy perdiendo, ¿no?, porque la entrada no solamente va a ser, no, puede ser que sea libre, ¿eh? No, o sea, está en una forma, no, pero de repente esto es libre, o sea, entra, pero al fondo, ¿no?, vamos a tener una compuerta, y esta es la entrada. Y puede ser que en la entrada le coloquemos barras, o sea, esto de acá sería la entrada acá, y el fondo sería la compuerta que estamos manejando, ¿no? Entonces, esa entrada, ¿no?, en principio, por el hecho de entrar nada más el flujo, y estamos considerando estos muros así rectos, estoy dando 0,5 de pérdida y me están saliendo 5 centímetros. Y la rejilla, que sería esta de acá, que tiene su propia ecuación según el espaciamiento de rejilla, espesor de la varilla, y la velocidad, que es 1 metro por segundo, porque todo esto de acá para adelante tiene 1 metro por segundo, excepto el desalinador, que el desalinador sí tiene menos, ¿no? Entonces vamos a calcular la pérdida por rejilla, que es 0,014. O sea que se suma, tengo 19 centímetros, tengo un total de 0,05 y 0,014. Sumando me da 6 centímetros y lo voy a asumir en 10 centímetros. O sea que entrando nada más, tengo 10 centímetros de pérdida. Ahora, con esos 10 centímetros de pérdida, si no lo consideramos dentro del túnel barraje, vamos a tener problemas. Y lo voy a dibujar acá, ¿no? Entonces tenemos acá la entrada, un poco más alta, y con respecto a la cresta, esa pérdida total, le voy a poner H de pérdida igual a 10 centímetros. Es esta de acá. Esta es la altura de la ventana y esta es el alféizar. Ahora sí, entonces lo que dijimos al inicio, estamos calculando la altura del barraje en función del alféizar, que se dice que debe ser 0,5 o 0,6. Altura de ventana, que la puedo calcular con la ecuación de continuidad, más la pérdida de carga que voy a tener por entrada y por rejilla, ¿no? Y de esa manera ya tenemos la altura o la elevación de la cresta, del piso para arriba.
del piso para arriba. Oh, no. Ok, en este ejemplo vamos a tener entonces, hemos calculado el valor de P, que ya está incluyendo esa pérdida que hemos calculado, la base es 38,97, el valor de P es la altura del barraje, que me da 38,98,95, ¿no? Y más la altura de la avenida, que me da 38,99,95. Ya tengo todas las elevaciones. Y calculando la base, un aproximado, me va a dar una profundidad de 38,94,65. O sea que vamos a tener como 3 metros hacia abajo. Hemos dicho que es inicial, recién estoy empezando. Ya después la final va a ser algo como esta, de repente, ¿no? Cálculo de la altura sobre el barraje. Vamos a asumir de que ese barraje tiene el caudal, que es dato, ¿no? Y voy a considerar un barraje de Krieger. Y la ecuación de Krieger me dice que ese valor de K, mejor lo ponemos acá aparte, el valor del vertedero, que es esta ecuación, es igual a C por L por H a la 3 media. Esta es la ecuación que se utiliza cuando estamos con ese vertedero de Krieger. Y es la ecuación que utiliza el Bureau y que lo hemos visto también con sus respectivos coeficientes. Entonces, esa ecuación, ¿no?, se está despejando acá, se despeja acá, caudal es igual a C por L por H a la 3 menos. Despejamos el valor de HD porque ya sabemos, el valor máximo es dato. La longitud del barraje por el mismo hecho topográfico también es dato. El C sub D también, según Nova, lo vamos a subir en 2.4 para no complicarnos en este momento. Entonces, reemplazamos valores. El caudal máximo es 100 y la longitud del barraje es 50 por el valor C sub D de Nova, 2.4. Todo esto elevado a 2 tercios. Me va a salir que sobre la cresta hay un tirante de 0.83. Por razones prácticas se va a tomar en un metro, se redondea. Luego, entonces, este nivel, que es el 38,95 más un metro, me va a dar este valor, 38,99,95. Muy bien, entonces esa es la altura sobre la cresta, porque he calculado que es un metro. Ahora, ese valor, vamos a buscar la altura del muro, porque a todo esto están los muros. Muy bien. Y atrás podemos tener así. Esa altura del muro es muy relativa. Por ejemplo, acá nomás en Cagua, estaba viendo que le han dejado 2,50 metros. Y nunca ha pasado nada de que pase de 1 metro, pero tiene 2,50 metros. En otras, digamos, bocatomas, le ponen hasta 3 metros. Por último, le quieren poner que pase un puente, le ponen 3 metros. ¿No? Ya un poco relativo. Pero acá en este ejercicio, que es de la bocatoma de San José de Acatira, le estamos colocando 50 centímetros. O sea, nos está saliendo una elevación de 900,45. Eso es lo que tenemos. O sea, todas nuestras elevaciones ya están acá. Fíjense que estamos llegando al nivel de elevación. ¿Por qué tenemos que llegar al nivel de elevaciones? O sea, ¿por qué no simplemente les digo yo, acá tengo 1,50 metros, acá tengo este metro y me olvido de las elevaciones y acá tengo tantos metros? ¿De qué depende? ¿Por qué? Que no es posible trabajar en diseño sin elevaciones.
porque ustedes esto lo van a colocar en el plano. Y los planos no trabajan en metros, trabajan en elevaciones. Entonces, si su elevación, por ejemplo, usted ya tiene un plano, ¿no? Voy a dibujarlo en pequeñito acá. Tiene acá el río, se forma más o menos así, y está dirigiéndose. Acá hemos trazado el barraje y en este punto hemos trazado la captación. Entonces, esta captación, ¿no?, que tiene una ventana, podemos haberla proyectado así, con una curva, o de frente poner la curva. Y este va a ser nuestro barraje, ¿no? Pero esta elevación es, por decir, 3000, vamos a poner, es la 3897. Entonces la 3897 está acá, ¿no? Y he escogido como para no tener mucha excavación. Entonces este es 897. 897. Es esta elevación. Entonces coloco el barraje y solamente hago limpieza de terreno. Luego la siguiente va a ser cada metro 38, 98 y así sucesivamente, ¿no? Las demás curvas, esta va a ser más extensa porque estamos eligiendo por este lado la captación y esas curvas se van a manifestar así. Entonces, ese barraje que estamos nosotros proyectando tiene que proyectarse acá. Ahora, ¿cómo llevo estas dimensiones al plano? Habiendo hablado de que estas son las elevaciones. En pequeñito lo estoy dibujando, pero porque este es sumamente importante. Miren, ustedes no van a diseñar en planta inicialmente, se diseña en corto. Todo eso que tenemos trabajado va a ser motivo de que ustedes van a hacer un perfil del río, ¿no? Y lo hacen el perfil del río acá, con sus elevaciones, y acá dice la 3897, entonces esta es la 3897 y de acá va a partir mi captación con toda mi dimensión, etcétera, etcétera, con estas dimensiones, los muros, etcétera, etcétera. Ese es lo primero. Pero ahora voy a hacer un corte transversal, eso significa que va a ser así. Y entonces tengo la 3897 acá y mi barraje está en la 38, 98, 95. 38, 95, ¿no? 38, 98, 95. Ya, muy bien. Pero quiere decir que esta curva es la 38, 95. ¿No? Porque si mi elevación en la cresta es 38, 98, 95, que es esta de acá, entonces para poder colocarme en el plano, tengo que tener la 38, 95 acá, trazo, y ahí estoy sujeta a la curva. Y esta curva es esta de acá, justamente la que está pasando alrededor del barraje, en los bordes. Y luego, acá suponiendo tengo la 38, 97, 35, que es, ya estoy en la 37 y estoy más abajo. Entonces esa curva, bueno, estoy hablando ahora, ya no hablo del perfil, estoy hablando del corte. Entonces voy a dibujar hasta dónde va a llegar mis dentellones. ¿Pero basado en qué? En las elevaciones, porque estoy en el plano. O sea, mi trabajo no va a terminar ahí en ese diseño. Ese diseño es una dimensión hidráulica y mis cálculos con estabilidad y dimensión final. Ya, muy bien. ¿Pero qué le revisan a usted cuando presenta usted un proyecto? Aparte de revisarle los cálculos, ¿qué le revisan sus planos? Entonces tiene que presentar un plan con lo que estamos. Por eso es que se tiende a colocar las elevaciones. Vamos a ver si estoy bien colocado al plan. No, creo que no lo he colocado. Bueno, en la toma lo voy a mostrar ya planos que puedan ayudar más. Ok. Bien, entonces ya pasamos a la
esta, digamos, este valor numérico y me sigue dando, ¿no? Me sigue dando longitudes que tengo que respetar y atrás del pequeño tengo las elevaciones. No pueden olvidar las elevaciones, sino cómo lo colocan en el plano. Seguro que lo saben, porque ustedes manejan muy bien el AutoCAD y manejan muy bien no hay problema, sino que yo estoy recalcándolo para que puedan considerar, ¿no? Bien, entonces calculando el valor de I, que no es otra cosa la ecuación de Bernoulli entre 0 y 1, calculo el I1. Y luego, con I2 lo calculo con la ecuación de conjugados. Y tengo acá los valores que me van a permitir tener el I1, I2 y lo resto, multiplico por 5 y calculo la longitud de la cosa, ¿no? Que sería acá el final. Bien, estamos avanzando. ¿Tiene la lista de asistencia, por favor, por ahí? Voy a terminar cuarto para las 10, porque quiero conversar con ustedes un tema pedido por su delegada, ¿no? De posibles recuperaciones, ¿no? Y ponerse de acuerdo con usted, pero para poderse entender el cero online. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo si no nos ponemos de acuerdo, yo no voy a decir, ¿sabe qué? Tales días y de repente no van a ganar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos ahora ya la evaluación de la socavación. Y la evaluación de la socavación, utilizamos la ecuación que habíamos dado, reemplazamos valores y tenemos que nos está saliendo una profundidad de 0.47, que sería esta de acá. Por eso lo marco, ¿no? Porque después tiene otras dimensiones más, con los de pelones, en fin, ¿no? Entonces, ese es muy importante de considerar. La socavación sería entonces para este caudal, el diámetro promedio de las partículas, que hemos considerado 4 milímetros, el tirante del río es 1.17 para máximas avenidas, la base del río es 50. Y hemos, de estas tablas, para poder calcular el valor de A y el valor de DS, hemos tomado mu 0.95, x 0.97 y beta 1.01. Con esos valores, calculados según la explicación que hemos dado, nos va a salir un valor de socavación de 0.47, que es poquísimo. Es que estamos acá en 1. Y el cauce, como les decía, tiene 7 metros, es pequeño el proyecto, pero de todas maneras es un proyecto que es interesante verlo, ¿no? Ok, elegimos 60 centímetros para poder, porque podemos nosotros proyectar un poco más las dimensiones. Acá ya tenemos el punto de barraje, donde el ancho de la base es un poco en función de la ecuación que nos lleva a tener todo el valor del HT multiplicado por el peso efectivo completo menos 1 elevado al medio, ¿no? Reemplazo valores y me salió 270. 270 está saliendo inicialmente la base. Entonces sigo dimensionando, ¿no? Sigo dimensionando y tengo ya el perfil que está siendo, digamos, considerando las ecuaciones del Bureau Reclamation, que está dándoles la parábola, considerando el muro vertical inicialmente, porque no podemos darle ningún valor adicional porque no sabemos si va a pasar la estabilidad. Eso se da cuando ya vimos que no pasa la estabilidad. Entonces, ahora por el momento estamos tomando el coeficiente de, como es vertical, el valor de K, 2 y el valor de N, 1.85. Reemplazamos esta ecuación, tomamos valores para Y o para X y tenemos esta forma, ¿no? Recuerden que a partir de este punto que elegimos en la cresta, comienza a dibujarse la parábola. Esta es la parábola que va con línea punteada. Y esta es la línea que vamos a atenuar para poder hacer la curva del barraje. Ya también hemos dado los criterios para poder elaborar. Bueno, y así vamos siendo el diseño, pero sin soltar las elevaciones. No podemos soltarlas porque tenemos que ubicarnos en el plano, si no nos vamos a perder. Ok, terminamos acá y acá vamos a quedarnos para la próxima clase hacer ya las supresiones, ¿no? Las he resumido acá y tener la supresión final y el chequeo de
manera nos vamos a quedar. Ya la próxima clase vamos a ver. Muy bien, salvo que haya alguna pregunta acá. Quiero ponerme de acuerdo en dos cosas. Número uno, su delegada me pidió que considere yo dictar online, ¿no? Me preguntó por el jueves pasado. El jueves pasado yo ya estaba fuera de Lima, cuando usted me preguntó muy tarde, cuando yo ya estaba fuera de Lima. Pero puedo hacer algo diferente el próximo jueves, tendría que explicarme bien, ¿no? Planificarlo bien, y si están todos de acuerdo, se puede dictar, ¿no? Y después tengo yo la posibilidad de dictar los viernes en la noche, para viernes en la noche. A partir de mire, yo he recuperado el ciclo pasado hasta clases a partir de las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque la gente pues demora en llegar a su casa, está haciendo cosas, todo el mundo quiere hacer. Entonces, creo que se ponen de acuerdo, ¿no? Primeramente, hoy día ya estamos dictando nomás. Este viernes yo puedo dictar en la noche. Tengo posibilidades, no me he comprometido con nada y puedo dictar. Puede ser temprano, a mí no me conviene mucho, ¿no? Porque todavía hay movimiento y que coordinar. Pero puede ser a partir de las 9 de la noche, por ejemplo, 9 a 10, y no 2 horas, puede ser 1 y media, por lo general es más complicado, puede ser hasta 1 hora más. Pero ya vamos a recuperar. Sí, porque la otra semana no va a haber clase. Exactamente. ¿No? Y ya hemos perdido ya la semana pasada de Jueves Santo. Entonces, yo le rogaría a usted, señorita, que haga un cuestionario. Número uno, este viernes a las 9. Posibilidad este viernes a las 9. Y el próximo jueves, que es jueves 1 de mayo, normal de 8 a 10 de la mañana. Feriado. La próxima semana jueves de feriado. Por eso es la preocupación de su compañera y estamos perdiendo. ¿Sí? Con eso recuperaríamos el viernes. Podríamos digar normal el jueves, siendo feriado normal, y el siguiente viernes también puedo yo dar en la noche. Allá prácticamente nos estaríamos nivelando, ¿no? Ya, yo quiero que usted haga ahora. Hay algo más que se debe agregar a esta encuesta, ¿no? Que como tenemos online, podemos grabar, ¿no? Y el que no puede asistir por motivo de viaje, en fin, puede ver la grabación. Y eso ya un poco que suaviza el hecho de que no todos pueden, en fin. Hay que hacer, miren, ustedes y yo también estamos haciendo un esfuerzo, porque a mí nada me costaría sentarme a ver mi Netflix y mi película, ¿no? De verdad, hablo en verdad, también soy humana, ¿no? Me gusta un programa, quiero ver, pero estoy consciente de mi responsabilidad, que no vamos a terminar el ciclo. Porque ya son 4 semanas, 2 de las actividades de la universidad, Jueves Santo y al que. Claro, y también, miren, después de que terminemos Bocatomas, examen de medio curso. Examen de medio curso cuando terminemos Bocatomas, que van a ser 3, 4 clases. De ahí dejamos una semana y de ahí ya tomamos. Ya, señorita, por favor, podría apuntar. Este viernes puede ser 9 de la noche, puede ser 8 también. Pero por favor no pongan 6. A partir de las 8, 9. 9 de la noche también, ideal. Este es uno, este viernes. El próximo jueves la posibilidad es normal dictar de 8 a 10. ¿No? Y luego el viernes siguiente podría ser también otra vez de 9 a... Ni siquiera 11 de la noche, 1 hora, 1 hora y media, ya estamos recuperando. También estamos más o menos de acuerdo porque la señorita va a lanzar un punto. Sí, ese es el cuestionario. La encuesta en el grupo. Y también me gustaría que sepan de que se va a grabar. Ay, sí, le puse los que no pueden asistir, están dispuestos a ver la grabación.
claro que eso es importante porque esto después viene el examen de